que es una mena de plomo y zinc, ¿no? Eh, y estos son los siguientes datos, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes resuelvan un problema técnico, este es un problema técnico, es muy diferente a resolver una realidad problemática. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es resolver, en este caso, el dimensionamiento de un molino por eh, siguiendo métodos teóricos experimentales, y hay otro método también para diseñar molinos mediante el diseño por selección, lo cual se trabaja de manera colaborativa y en equipo con los fabricantes de molinos, ¿no? Entonces, dentro de la gama de los diferentes ofertantes, fabricantes de molinos, ustedes escogen, eh, previamente habiendo hecho un análisis de las condiciones de operación en la cual va ustedes utilizar el molino, y luego buscan los proveedores. Entonces, en todo negocio, como ustedes saben, hay básicamente cuatro factores que caracterizan la viabilidad de un negocio. ¿Cuáles son esos factores? Eso viene del enfoque de Michael Porter, ¿no? Michael Porter hizo un análisis sistémico de cómo funciona dinámicamente una planta. Lo que quiere decir es que en el sector en el cual ustedes están desempeñándose, ¿no? Que se conoce como la ocupación del negocio, ¿no? Entonces, hay varios actores, ¿no? Que quieren, ¿qué cosa? Una parte del mercado. Entonces, todos compiten y hoy día la competencia es feroz, ¿no? Digo feroz porque todos quieren tener una partecita, ¿no? Del, del tamaño de mercado para que comercialicen sus productos. Bueno, en el caso peruano es un caso muy singular el tema de los temas de los mineros. Bueno, no solamente en el caso peruano, creo que es en Latinoamérica, es de que hay una gran minería informal, ¿no? Lo que trata es que la minería informal eh, tiene no solamente intereses de comercializar productos de buena calidad, sino a través de la minería ilegal también hace un lavado, también le llaman lavado del negocio, ¿no? O sea, presentan una planta de concentración de minerales, pero el negocio de estas empresas que están al margen de la normativa legal de una minería formal es que tienen, lo más probable, ¿no? Están haciendo explotación o comercialización de drogas, ¿no? Entonces, como fachada ponen que tiene una planta de minera. ¿Para qué? Para que los reactivos químicos que utilizan lo pueden derivar también a la industria, o a la fabricación del clorhidrato de cocaína y cualquier otro estupefaciente, ¿no? Entonces, esa es una realidad problemática, ¿no? Y como ven, lamentablemente este Congreso que tenemos, muchas de las leyes que se han eh, facilitado, facilitan al crimen organizado, a este grupo de pseudo mineros que reclaman de que tengan, en consideración como Estado, eh, darle facilidades a su formalización, ¿no? Pero que nunca termina, ya son muchos años. Yo esto vengo escuchándolo más de 30 años y no hay formalización. Por ejemplo, en la zona de Madre de Dios prácticamente, donde hay una gran cantidad, o mejor dicho, una abundancia de mineral, de oro, a través de los placeres auríferos que se genera por Río Madre de Dios. Entonces, han empezado a multiplicarse, podríamos decir, ¿no? La minería ilegal, y como es natural, es muy rentable, ¿no? Entonces, sacarle la vuelta al Estado con más razón, ¿no? Pero eso trae consigo otras secuelas, ¿no? Secuelas de crimen organizado,
secuelas de trata de blancas, explotación de las personas, y entonces entramos en un campo de la distopía. Entonces, dentro de ese marco, eh, no solamente los exhorto a que vean ustedes la parte técnica. Es importante mirar también la parte, ¿no?, del contexto. ¿En qué contexto se está desarrollando la planta minera y en qué contexto yo debería hacer el diseño de los molinos? Bueno, en este caso, bueno, tenemos toda la data que requerimos para poder hacer el dimensionamiento técnico de un molino, en este caso utilizando el criterio de Bond de los métodos de los 8 factores. Bueno, habíamos avanzado de que para buscar la solución al dimensionamiento, lo primero, hay data que tenemos que saber entender qué significa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es un índice de trabajo? A ver, ¿qué me dice Cancapa? Esta es una práctica dirigida. Cancapa, Sí, profe. El índice de trabajo. o también Ya, conocido como el Work Index. ya, profe, por lo que veo de sus siglas y de sus dimensiones físicas, es como que la energía que tú gastas para, para moler, ¿no? Los materiales. En otras palabras, la energía que tú utilizas en el molino para vencer la resistencia de este material para ser molido. Ya, para cuando dice resistencia del material, ¿a qué te refieres? ¿Qué cosa es lo que buscamos nosotros en un sistema sólido? ¿Cuál es su propiedad de resistencia que tiene un material sólido? Cuando vieron Mm, resistencia de materiales, seguro que estudiaron lo que es el punto de fluencia de todo material, ¿no? Entonces, hay un punto crítico sobre el cual el material que está sometido a una presión, a una tensión o a una abrasión, entonces el material cede, es decir, se quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, encontramos el ángulo de clivaje. El ángulo de clivaje es el ángulo mediante el cual eh, los materiales se quiebran, se rompen o se cortan. Voy a prender mi cámara, ¿sí?, y vamos a ver un ejercicio eh, de más o menos para que tengan una idea de lo que estoy hablando. A ver, un ratito. ¿Se ve? ¿Ven a lo que tengo en la mano? ¿Ven lo que tengo en la mano? Sí se ve. sí, sí. Es un papel, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero este papel, en este caso voy a cortarlo, ¿no? Esto no lo puedo moler. Si lo muelo se me va a hacer bastante complicado. Entonces lo voy a quebrar. Entonces, si lo jalo, bien, voy a jalar de esta manera, no es fácil romperlo. Miren, entonces tengo que haber, eh, bueno, sometido una cierta rasgadura para poder romperlo, ¿ya? Entonces, la pregunta de ustedes es, ¿y por qué se ha roto de esa manera y por ese lugar? Porque por ahí ha encontrado su ángulo de clivaje. Ahora, tienen ustedes acá otro, miren, acá no lo puede romper fácilmente, pero si yo hago, por ejemplo, ¿no? Este tipo, voy a voltear la página, o perdón, el papel, ¿no? Lo estoy volteando, lo estoy poniendo, ¿se ve? ¿O estoy fuera de ahí? Entonces voy a ver y voy a hacer esto, miren, voy a hacer esto. ¿Han visto? Entonces se ha roto, pero siguiendo cualquier ángulo. Por lo tanto, este material es un material amorfo.
Disculpe, estoy muy delicado de salud ya de varios días. Estoy con un tratamiento y me van a perdonar de cualquier eh, imponderable que pueda pasar, por favor. Entonces, lo que he buscado es su ángulo de clivaje. ¿Ven? Ahí estoy siguiendo, ya, es un ángulo, ¿no? En realidad no está definido. Pero ¿qué pasa si a este mismo papel, fíjese, a este mismo papel, ¿no? Se ve, me van a ustedes chequear, porque yo en realidad como estoy tapando no sé si se ve, ¿lo ven en el papel o no? No se ve. Ya, entonces miren, ¿qué pasa si a este papel yo lo voy a doblar de esta manera? Vean ustedes, ya, voy a doblarlo. Como yo sé de que se ha cortado de manera vertical, entonces hago este procedimiento, ¿no? Este lo doblo y lo voy a redoblar nuevamente, ¿no? Entonces, bajo ese criterio que estoy utilizando del ángulo de clivaje con B chica, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se rompe. ¿Vieron? ¿Pudieron notar? ¿En la cámara se puede ver? No. Se rompe de manera uniforme, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, es prácticamente, estoy siguiendo el ángulo de clivaje que yo lo he impuesto a este material. Entonces, este material quiere decir que es flexible. Es un material que se puede adoptar, ¿no? A pesar que era amorfo, es lo que, eh, doblándolo de acuerdo a cómo se ha roto de manera más fácil, puedo encontrar, como ven ustedes, un ángulo adecuado de tal manera que la ruptura se vuelva uniforme, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante que hay que tenerlo presente. Entonces, cualquier material, tanto mineral, metálico, no metálico, en este caso es un material orgánico, ¿no? Es básicamente celulosa porque es un papel, ¿no? Entonces, asumen su ángulo de reposo. Por ejemplo, cada uno de ustedes está sentado, ¿no? Seguro, escuchando la clase, y están sentados de una forma. ¿Qué es lo que han encontrado? Su ángulo de reposo, ¿no? Eso se llama ángulo de reposo. Ángulo en el cual ustedes se sienten más cómodos, ¿no? En la cual ustedes buscan equilibrio de sus fuerzas, ¿no? Tanto en el eje de la X, el eje de la Y, la Z, y por lo tanto, lo que se llama, buscan el equilibrio mecánico, ¿no? Pero nosotros en ingeniería química no solamente buscamos el equilibrio mecánico, sino también tenemos que buscar el equilibrio termodinámico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque vamos a someter a los materiales, por ejemplo, a gradientes de temperatura, a gradientes de fuerzas, a gradientes de presiones, a gradientes de concentraciones, y mediante esos gradientes que son estudiados por la teoría termodinámica, es el que vamos a entender cómo es el mecanismo del comportamiento del material frente al manejo de la energía y del movimiento del movimiento, de la cantidad de movimiento, que viene a ser el momentum, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros manipular, movilizar los materiales que vamos a tener en una planta de concentración de minerales, ¿no? Entonces, los cursos básicos que ustedes han llevado deben tomarlos siempre en consideración porque se aplica conceptualmente, ¿no? La base conceptual es lo más importante. Y cuando estoy calificando, por ejemplo, los exámenes, ya prácticamente los he terminado. Entonces, lo que yo observo es que hay mucha, digamos, escasez de conceptos básicos, ¿no? Hay varias preguntas que yo les he hecho de conceptos básicos. Ahora, ¿por qué yo hago mucho énfasis en el tema de los conceptos, en la parte conceptual? Porque lo que es trascendental es el concepto. Es decir, vendrá inteligencia artificial, uno, inteligencia artificial N, pero los conceptos no van a cambiar, ¿no? Lo que van a cambiar posiblemente va a ser
la aplicación de la tecnología, es decir, del saber cómo se utiliza los conceptos básicos para poder darnos mejor calidad de vida, mejor calidad o mejor bienestar. Y eso es lo que hace la tecnología. Entonces, la tecnología es la aplicación de los conocimientos básicos, la aplicación en general de los conocimientos, ¿no? Pero para poder satisfacer, ¿no?, el bienestar del ser humano, ¿no? Ese es el suma de la tecnología. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como ingenieros? Es generar tecnología. Entonces, ustedes, con todos estos conceptos que están recibiendo, tienen que generar tecnología, ¿no? Hasta la fecha todavía no me han resuelto el problema de la limpieza de los sartenes, ¿no? Bueno, estoy esperando y para el examen final, que tiene peso 2, va a haber una pregunta, pero ya ahí se entiende que ustedes me tienen que evidenciar, demostrar de que han resuelto el problema, ¿no? Si no, quiere decir que han estudiado ingeniería química sin ningún propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ingeniería química? Lógicamente, dar bienestar a las personas aplicando los principios de la química, desde la química 1 hasta la química N que han llevado, ¿no? Y particularmente, ¿no?, lo que tiene que ver con nuestro curso son las operaciones de ingeniería química, ¿no? ¿Qué operaciones de ingeniería química tenemos actualmente de tal manera de que podamos nosotros generar tecnología y por lo tanto ir resolviendo problemas? Uno de esos problemas es el tema minero metalúrgico, ¿no? Entonces, aquí tienen un problema particular, ¿no? Se trata de un molino de bolas, ¿no?, que tiene que comisionar un mineral que tiene estas características. Para eso, entonces, tienen que ustedes conocer con más profundidad lo que hemos visto en el laboratorio o cuando hicimos la visita al museo, ¿no? Pero eso tiene que profundizar, ¿no? Para eso, el libro de Kelly, en la parte de los anexos, hay una gama de diferentes tipos de menas que se han clasificado y en uno de ellos está esta mena de plomo y zinc, ¿no? Creo que es la zincita, no estoy muy seguro, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la data, ¿no? ¿Qué data necesitamos? Bueno, el índice de trabajo. Esto bien, si no lo tienen, tienen que sacarlo del laboratorio. Para eso hay una metodología que Bonn diseñó de un molino prototipo que se conoce el molino de Bonn para el cálculo de Work Index, ¿no?, que está relacionado básicamente con el, el F80 y el P80. Por lo tanto, entonces, el molino, tenemos que hacer un molino prototipo para que entre en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Quiere decir que la carga circulante con la carga que se alimenta y el producto que se obtiene deben entrar en equilibrio. Es decir, lo que ingresa menos lo que sale debe ser igual a lo que se acumula, que viene a ser la carga circulante, ¿no? Bueno, aquí nos están dando el tonelaje, ¿no? Entonces, esto nos dice cuál es el grado de productividad que vamos a tener que nosotros eh, este, especificar de tal manera de que la planta sea viable, ¿no? Recuerden que la parte de molienda es el cuello de botella de toda planta de concentración. ¿Por qué? Porque consume la mayor cantidad de energía, ¿no? Casi el 41% de toda la energía que requiere la planta lo consume los molinos, ¿no? Otro dato importante viene a ser la distribución de tamaño de partículas, ¿no? Entonces, en este caso, el F80 viene a ser la carga, ¿no?, que estamos introduciendo al molino y cuyo 80% passing equivale a 127.000 micrones. Ahora, esto equivale a una tabla estandarizada que tenemos que nosotros caracterizarlo mediante la tabla del ACTM o la tabla Tyler, que son los más convencionales que utilizamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto debe, aguas arriba del proceso o de la operación de concentración, debe haber una etapa de trituración, que ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no?
Eh, entonces, en este caso dice que es cerrado, es decir, el alimento del molino, del Andersey, el alimento del molino será el Andersey del clasificador. Entonces va a ir a un clasificador. De acuerdo al proceso, aguas abajo, se especifica que el P80, 105 micrones, que equivale a la malla 150. Recuerden, una malla se caracteriza por el número de aberturas por pulgada lineal que tiene, ¿no? Entonces, esto va a entrar a otra etapa ya de refinación, o también se llama de concentración, que se conoce como la flotación. Y esto tiene toda una serie de mecanismos, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del curso. Y bueno, el 60% menor a la malla 200 es la que debemos obtener nosotros sobre el tamaño 105 micrones, ¿no? Entonces, la molienda es en húmedo. eh, por ejemplo, cuando ustedes se alimentan, necesariamente, ¿no? Ustedes podrían hacerlo de manera natural cuando ustedes tienen un proceso de salivación. Y recuerden, la mejor forma de alimentarse es hacer una buena masticación, por lo tanto, una buena combinación. En ese momento ustedes tienen que concentrarse, ¿no? Mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando hay un pensamiento, surge una emoción. Entonces, la emoción que tienen ustedes, por ejemplo, si ustedes están molestos, porque si están ustedes tensionados, entonces, emotivamente no se va a segregar una cantidad de enzimas que son importantes para que pueda formarse el bolo alimenticio. Entonces, eso ya viene de otra disciplina, ¿no? Que viene de los gastroenterólogos. Ellos nos dicen, oiga, mira, si tienes estos problemas de salud, eso quiere decir que posiblemente tienes un problema, ¿no? De masticación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos algo de 32 dientes, ¿no? Y están distribuidos adecuadamente para hacer una buena combinación, ¿no? Tenemos un canino que es, o dos caninos que son los que desgarran, ¿no? Tenemos unos dientes frontales que son los que arrancan, ¿no? Y, por ejemplo, cuando comen el pan, normalmente ustedes tienen que arrancar el pedazo de pan, entonces lo hacen con los dientes delanteros. Pero cuando tienen que ustedes, por ejemplo, ¿no? Cortar o quebrar, ¿no? Algún material que es duro, imaginen que están comiendo es una fruta un fruto seco, entonces tienen que utilizar los caninos, porque necesita mayor presión, ¿no? Y los molares son los que van a generar, ¿no? La molienda ya más fina para ir retirando los componentes valiosos que tiene el material, ¿no? Por ejemplo, si encuentra un huesito que es muy sensible en nuestra lengua, ¿no? Encuentran un huesito, entonces la lengua lo va a separar, ¿no? Y va a separar el material grueso que está fuera del tamaño, del tamaño del bolo alimenticio que se está formando. Una vez que todo eso se ha homogenizado, entonces ustedes hacen el proceso ya de tragado, ¿no? Y siguen su proceso al tracto intestinal. Ahora, llegando al tracto intestinal, hay una reacción química, ¿no? Muy agresiva, porque nosotros tenemos, ¿no? Una flora bacteriana que produce ácido clorhídrico, ¿no? O sea, ácidos que son altamente corrosivos y van a atacar al material que estamos alimentándonos y van a sacar los alimentos, o mejor dicho, los principios activos más valiosos, que son las vitaminas, y eso va al corriente sanguíneo. Pero, ¿cómo se hace esa transformación? Lo que pasa en los jugos gástricos van generando un proceso de fermentación y lo que se genera es fundamentalmente azúcar, es decir, ¿no? Glucosa. Eso es lo que nosotros, nuestros, eh, nuestros velos, tenemos unos vellos alimenticios en la flora bacteriana. Son los que absorben y son los que lo van a llevar al corriente sanguíneo y el corriente sanguíneo va a transferir esa glucosa y por lo tanto
todos nuestros órganos, básicamente nuestros músculos, ¿no? Una serie de nuestros ligamentos y todo el planeta que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Van a empezar a funcionar de manera como si fuera, ¿no? Un reloj biológico, ¿no? Y va a llegar al cerebro y en el cerebro se va a seleccionar el tipo de glucosa que más requerimos nosotros, como ahora en estos momentos seguro cada uno de ustedes, como ya se han almorzado, ¿no? Entonces están interactuando para generar, ¿no? Una glucosa de altísima calidad y en el cerebro hay un efecto sináptico, ¿no? Entonces, ese efecto sináptico lo que hace es la movilidad de nuestras neuronas, que hace de que deje pasar la glucosa que genera energía, ¿no? Y el cerebro es uno de los órganos que consume la mayor cantidad de energía y también el corazón, ¿no? Entonces, eh, todo este tema que estamos hablando de lo que es diseño de molinos, hay que verlo con diferentes dimensiones, ¿no? Y ese es el propósito de un curso moderno de ingeniería química, ¿no? Ya no es solamente mirar el molino, ¿no? Y no buscar relaciones colaterales con la vida cotidiana. A eso le llaman la industria 5.0. Hoy día, ¿no? Con el adelanto tecnológico que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, en la mañana he tenido una reunión con un profesor de la Universidad de Duquesne de Estados Unidos. Me quedé maravillado porque él ya tenía 4 bots, es decir, bueno, voy a llamar, el profesor se llama Gonzalo, ¿no? Y Gonzalo tenía 4 Gonzalitos, ¿no? Que eran de inteligencia artificial, ¿no? Que lo ha creado, están entrenados, ¿no? Y entonces cuando hemos ido haciendo, estuvimos hablando sobre temas de laboratorios complejos, ¿no? ¿Por qué en las instituciones universitarias, ¿no? Yo tengo una hipótesis, ¿no? No hay un laboratorio, por ejemplo, como hemos hecho en el curso de gestión tecnológica empresarial, ¿no? Solamente, bueno, el curso es un laboratorio solitario, pero eso debería estar integrado a la formación de los jóvenes, de tal manera que ustedes sepan enfrentar los grandes cambios que la humanidad está viviendo en estos momentos, que son, créanme, ¿no? Que nunca lo hemos vivido, ¿no? Son cambios radicales, exponenciales, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos a la vez. Entonces, eso no estamos viéndolo como institución, ¿no? Bueno, ahora dicho eso, entonces vamos a pasar ya a la parte técnica, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, lo primero que hacemos es utilizar la ecuación de Bohm para el cálculo de cuánto es la energía, ¿no? Entonces, aquí vemos, nos dan de datos, ¿no? De que el índice de trabajo es 9.92. Pero si no se le da de datos, vuelvo a recalcar, ¿no? Hay mecanismos de laboratorio que tienen que calcularse el Work Index, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, ya tienen experiencias de cómo se hacen corridas experimentales. Entonces, bueno, se presentará un equipo, un sistema de hacer las pruebas experimentales y con eso se calcula el WSUI. Ahora, el P80 y el F80 también ustedes ya tienen herramientas. Esto se calcula mediante la función de distribución de tamaño de partículas. Como ya hemos hablado, en una pila de materiales, lo que tenemos es una distribución de tamaño de partículas que van de tamaños muy finos a tamaños muy grandes. Entonces, por eso tenemos que realizar etapas de conminución. La etapa más gruesa es la de trituración, que ya lo hemos visto mediante los equipos de chancado, ¿no? Que por ahí ya también hemos visto en laboratorio. Lamentablemente no lo hemos hecho funcionar porque todavía no está operativo, pero para el ciclo que viene lo voy a hacer que sea operativo. Entonces, y con eso, entonces nosotros ya tenemos tanto cuánto es el tamaño de la alimentación y cuánto es el tamaño de los productos y vamos a sacar lo que es el trabajo que está consumiendo por unidad de tonelada. Como el tonelaje es de 30 toneladas por hora, entonces lo que tenemos que es simplemente aplicar, ¿no? Que la potencia viene a ser igual, ¿no? A esta cantidad
8.8, ¿no? Multiplicado por el cambio de unidades que tenemos que darle en HP, ¿no? Y ahí tenemos el valor, ¿no? De 354 HP, ¿no? Ahora, eh, la potencia eh, tiene una eficiencia, ¿no? Con la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, aplicando esos criterios, vamos a tener 254. Entonces, ahora la potencia real, según Fred Bohm, vamos a ajustarlo mediante este modelo de los 8 parámetros, que viene a ser igual a 1.341, ¿no? Por la potencia calculada multiplicado por el flujo y por el productorio de los 8 factores que van desde 1 hasta 8, ¿no? Y vamos a ir definiendo. Entonces, la potencia eh, eh, que es de 8 o B será la potencia necesaria para mover el molino de 8 pies de diámetro, ¿no? Operando en húmedo incluye todas las irreversibilidades en el movimiento del molino. Es decir, la fricción, puede haber algún problema de, de, de mantenimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, de engrasado que tenemos que hacer al molino para que la fricción disminuya. Entonces, todo eso lo vamos a ir incluyendo, pero no incluye las pérdidas electromecánicas, ¿no? Del motor, ¿no? Hasta el eje de transmisión, porque esa es una parte netamente ya eléctrica, ¿no? Entonces nosotros, como ingenieros de planta, lo que nos interesa es cuánto de energía nos está dando, ¿no? El motor, y aguas abajo es la que vamos a nosotros utilizar, ¿no? Lo que se conoce como la energía ya reductora. O sea, podemos jugar nosotros con la velocidad con la cual el motor va a girar para poder hacer nosotros la molienda. Bien, entonces, ¿qué correcciones podemos hacer a ese cálculo ideal que hemos hecho del molino de Bohm, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el cálculo de cada uno de estos factores, ¿no? Desdoblándole, acá tenemos el factor K1, la energía necesaria cuando el molino está operando en seco y también cuando opera en húmedo. Entonces, ¿cuál es el valor, ¿no? De K1? Cuando K1 es igual a 1, es la molienda en húmedo. Y cuando K1 es igual a 1.3, es molienda en seco, ¿no? Entonces, esos criterios son experimentales, ¿no? K2 viene a ser el factor que corrige, ¿no? El tipo de circuito de molienda. Para el caso de los circuitos cerrados, ¿no? En molino de bolas. Entonces, en este caso, por lo tanto, tenemos una carga circulante, ¿no? Que está operándose. Como ustedes saben, la carga circulante se genera cuando el molino reduce de tamaño, saca el producto y tenemos que tipificar el P80. Entonces, para tipificar el P80, necesariamente entonces ese molino descargado o la descarga del molino tiene que ir a un clasificador, ¿no? Ese clasificador es el que nos va a decir, ¿no? Si estamos logrando la razón de conminución para que aguas abajo del proceso, es decir, en la etapa de concentración, en la flotación, ya tengamos la partícula liberada para que la flotación sea más eficiente, ¿no? Entonces, para ese caso, K2, entonces va a tener el valor de K1, K2 igual a 1, porque se trata de un molino de bolas y está en circuito cerrado. Para el caso de molinos en circuito abierto, donde se consume mayor energía, ¿no? Que el cerrado, entonces el valor va a ser de acuerdo a esta tabla, ¿no? Entonces analizamos cuánto es el porcentaje acumulado pasante, ¿no? Y es pasante, ¿no? Entonces esto quiere decir que el f de x, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes rangos de f de x, 50, 60, 70, bueno, tendiendo a 100, ¿no? Y el valor de K2 va a ir variando, ¿no?
Entonces, de acuerdo a cómo ustedes tienen su F80, eh, calculan el valor que corresponde, ¿no? Para nuestro caso, eh, el P80 era 80%, ¿no? 80% passing, ¿no? Entonces, buscamos acá, es 1.2. Entonces, utilizamos el factor K2 igual a 1.2. Cuando, eh, bueno, dado que alfa es el tamaño de análisis gravimétrico del producto que se realiza el control, ¿no? Ejemplo, si el P80, ¿no? eh, es igual a 80%, entonces K2 sale 1.2, pero puede haber otro valor, ¿no? O otra característica, entonces puede ser del 60, puede ser del 92%, entonces el K2 va a variar, ¿no? Entonces, aquí en la tabla hacemos uso. Esta es una tabla teórico-experimental, lo han calculado, ¿no? Ya después de hacer muchas corridas experimentales, ¿no? Entonces, esto es lo que se obtiene técnicamente hablando. Ahora, el factor K3 es el que corrige el diámetro del molino, ¿no? Eh, y está dado por esta ecuación. K3 es igual a 8 entre el diámetro a la 0.2, ¿no? Entonces, para molino de bolas y barras, entonces el diámetro está expresado en pies, ¿no? Y por lo tanto, lo vamos a tener, si la potencia del molino baja, el diámetro va a crecer. Este análisis, esta reflexión, hagan ustedes con detalle, o sea, calmadamente. Esto se cumple para molinos cuyo diámetro es mayor de 8 pies hasta 12.5 pies, ¿no? Cuando tenemos un diámetro, ¿no? de 12.5 pies, es decir, eh, este, vamos a llamar, estamos sobredimensionando, entonces el K3 va a ser 0.914, es decir, ya no varía el valor de K3, se mantiene constante, ¿no? Entonces, el factor K4 eh, va a ser el factor que corrige el tamaño óptimo de la alimentación, ¿no? El tamaño óptimo de la alimentación. ¿Cómo definimos el tamaño óptimo de la alimentación? De acuerdo a este factor K4. Entonces, el K4 lo vamos a calcular mediante el valor del F sub 0 por R sub R más el W sub I, que es el work index menos 7, multiplicado por F80 menos el F sub 0, ¿no? Y eso dividido entre el producto de la razón de combinación por el F sub 0, que es el tamaño óptimo de la alimentación. Entonces, aquí tenemos un parámetro que estamos introduciendo, que es el tamaño óptimo de la alimentación. Y va a depender básicamente del work index, así los molinos de bolas, el F de 0 se calcula por esta ecuación, 4000 por la raíz cuadrada de 13 entre W sub I, ¿no? Bien, entonces recuerden, no se hagan muchas preguntas de que estos valores ya son recomendados por expertos luego de haber hecho muchas corridas experimentales. Ahí está medio lenteja. Bien, ahora, para molino de barras, el F de 0 se calcula multiplicando 16.000 por la raíz cuadrada de 13 sobre W sub I, ¿no? Para la combinación, tanto, digamos, como molino de barras, molino de bolas, se define un parámetro que se conoce como razón de combinación, lo que nos da un indicador de qué tanto estoy reduciendo de tamaño. O sea, cuál es el rate o cuál es la combinación que estoy logrando de un tamaño más grande a un tamaño más pequeño. Y eso se define por la relación del F80, que, bueno, vuelvo a recalcar, representa el 80% passing, ¿no? de la alimentación entre el 80% passing del producto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un molino pues, que ingresa y sale, ¿no? Entonces,
Nota, K4 se aplica solo si F80, ojo, solo si es mayor que el F de S sub 0, que es el tamaño óptimo de alimentación, ¿no? Y si F80 es menor que F sub 0, entonces K4 va a tomar el valor de 1, ¿no? Es decir, aquí nos dan las cotas mediante el cual vamos a nosotros ir ajustando el dimensionamiento del molino, ¿no? Entonces, estos criterios es importante que ustedes los sepan manejar, ¿no? Para hacer un buen diseño. Bueno, ahora, ¿cómo definimos el K5? ¿No? Corrige cuando la molienda produce materiales más finos. Es decir, eh, más fino quiere decir que menores que la malla 200, ¿no? La malla 200 son aproximadamente 74 micrones, ¿no? Bueno, eso yo lo sé de memoria, pero si ustedes no lo saben, tienen que consultar a su tabla, ¿no? En el examen que van a dar ustedes, van a llevar su tabla, ¿no? Lo mismo para la práctica también, que vamos a tomar el día lunes, ¿no? Vamos a llevar su tabla, ¿no? Entonces, esto ocurre para molinos con bolas, pero eso sí, la tabla no tiene que tener pues, anotaciones en la parte posterior o cualquier otra, digamos, anotación ajena a lo que estábamos solicitando. Tiene que llevar su tabla, ¿no? Que es independiente, ¿no? Entonces, esto ocurre para molinos con bolas muy pequeñas y no son prácticas, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando estamos en un rango de tamaños de partículas muy finos, entonces ya podemos estar gastando energía innecesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la partícula ya se liberó de su componente valioso. Entonces, para eso tenemos que nosotros eh, tomar en consideración, ¿no? De que no debemos reducir demasiado tamaño de partículas. Entonces, si por ejemplo hacen un análisis granulométrico y ven que más del 80% pasa la malla 200, entonces quiere decir que ustedes están ya haciendo una remolienda, pero una remolienda que no lleva a un objetivo económico, sino más bien está encareciendo la operación de cominición. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es cortar, ¿no? La velocidad, posiblemente hay que jugar con la velocidad del molino o con el flujo de la alimentación para poder regular, ¿no? De que este rango no sea excedido. Entonces, esta ineficiencia se corrige con el factor K5, ¿no? Entonces, aquí, como ven, el K5 entonces es un parámetro que ajusta, ¿no? Podríamos decir la eficiencia de la molienda. En otras palabras, la productividad del sistema de concentración de minerales. Entonces, K5 se calcula, ¿no? Como la relación del P80 más 10.3 entre 1.145 por P80, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy nombrando la ecuación para tenerlo presente a voz abajo cuando vamos a hacer ya el cálculo de la potencia total. Entonces, si el P80, ¿no? es mayor de 74 micrones, como le decía, entonces el K5 se vuelve 1. Entonces, ya no tiene efecto. Por lo tanto, ahora, operativamente, lo que ustedes, lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer es, o recomendar, porque acá, como estamos diseñando, hay que recomendar, ¿no? Decir, señores, no deben pasar ustedes de la malla 74 micrones cuando hacen un análisis granulométrico. Entonces, si eso ocurre, entonces, dimensionalmente, ¿no? El K5 va a ser igual a 1.0, ¿no? Pero operativamente tiene que haber cambios para que ese rango no se supere, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosa es el factor K6? El factor K6 corrige la relación que existe entre el grado de reducción del molino y el ratio o la razón de conminución, ¿no? Acá debe decir ratio, no radio. Ratio de reducción de óptimo, ¿no? Entonces, se aplica exclusivamente para molino de barras.
Ahora, ¿por qué para el molino de barras? Lo que pasa, mire, con diferentes tipos de molinos, eh, este, el de barras tiene una característica de operación que es muy singular, ¿no? Puede ser que las barras, ¿no? Como tienen una longitud, se pueden entrecruzar, ¿no? A veces hay lo que se llaman, se enreda las barras, ¿no? Entonces, al enredarse las barras por el movimiento del molino y otras variables que puede influenciar, ¿no? Entonces generan eh, una especie, digamos, este, de eficiencia en en los procesos de convulsión, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, el K6 eh, es un factor que corrige la relación que existe entre el grado de reducción del molino y la razón de reducción óptima. Entonces se aplica exclusivamente, ¿no? Eh, este, a molinos de barras, ¿no? Eh, y el radio de reducción o el rate de reducción óptimo resulta de un compromiso entre la velocidad de alimentación, ¿no? Eh, del molino que implica el tiempo de, de residencia. O sea, cuánto es el tiempo de residencia de la masa de los materiales que estamos comisionando dentro del molino, ¿no? Y entonces, y la fisura del producto, ¿no? Entonces, luego tenemos que analizar, ¿no? Si el valor de la alimentación J, ¿no? El flujo de la alimentación J, ¿no? Baja, ¿no? Entonces, vamos a tener como resultado que el tamaño del producto aumenta, ¿no? Y la razón de disminución baja. Entonces, este análisis lo tenemos que ir evaluando conforme vamos operando el molino. Entonces, donde la razón de reducción óptimo eh, va a estar dado, ¿no? Por esta cantidad, ¿no? A ver, eh, la razón de convolución, ¿no? Este es 8 más 5 entre L, ¿no? Y la L viene a ser la longitud de barras, ¿no? Y D viene a ser el diámetro de molinos entre forros. Recuerden que ya en clases anteriores les comentaba que todo molino tiene unos liners, ¿no? Y vimos que hay diferentes tipos de liners, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estamos haciendo la molienda, ¿no? Cuando digo cómo estamos haciendo, quiere decir cómo estamos movilizando los materiales, ¿no? De la carga y también de los medios de molienda, ¿no? Recuerden que la carga se refiere a la masa del material valioso al cual estamos queriendo liberar, ¿no? De su componente valioso, ¿no? Y por lo tanto, entonces el K6, ¿no? Va a ser igual a uno más la razón de combinación R sub R menos R sub R sub 0, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado en 350. Y se aplica, ¿no? Para razones de combinación menor que R sub 0, ¿no? Razones de combinación 0, ¿no? Entonces, cuando R sub R es aproximadamente más o menos 1.2, entonces el K6 es, es un ratito.
Ah, disculpen, sí. Ya. Entonces, eh, esto es revoluciones también por minuto acá. Ya. ¿No? Multiplicado por la potencia que se ha calculado. Entonces, el torque se calcula mediante esta ecuación, ¿no? Pi diámetro al cuadrado, L entre 4. Recuerden que tiene una sección transversal de tipo cilíndrica, el molino, ¿no? Multiplicado por BP, ¿no? Que viene a ser el factor, el parámetro de la fracción vacía, ¿no? Multiplicado por el CD, que viene a ser la densidad de los medios de molienda, R, que viene a ser, ¿no? Este, el brazo de giro, este es el brazo de giro, ¿no? Que está expresado en pies, y N viene a ser, ¿no? Las revoluciones por minuto que estamos dando al molino, ¿no? Entonces, eh, haciendo los cálculos, ¿no? Esto nos va a dar una unidad de peso, ¿no? O sea, como ven ustedes, hay un gran torque que tenemos que vencer cuando hacemos la operación de molienda. Bueno, haciendo un reemplazo de las ecuaciones, ¿no? Vamos a ir calculando, ¿no? Ustedes con detalle lo van analizando, ¿no? Eh, este, ¿Cuál es el cálculo ya de la potencia del molino? ¿No? Que va a ser mucho más real, ¿no? Entonces, eh, acá eh, tenemos que el CD es la densidad aparente, ¿no? De los medios de conminución, el CD, ¿no? Y eh, aquí en la ecuación, en esta ecuación 9 tenemos eh, que, bueno, está muy simplificada, ¿no? Pues no considera el peso del molino, ¿no? El molino tiene un peso. Entonces aquí estamos considerando tanto medios de molienda como, como carga del molino, ¿no? Pero no el peso del molino. Entonces eso quiere decir que tenemos que agregar, ¿no? O tenemos que eh, sumar una cantidad adicional para mover el molino, ¿no? De energía debido al peso de la carcasa, ¿no? Entonces, acá eh, lo que vamos a tener es de que el peso de la carga, eh, bueno, el peso de la carga lo tenemos que calcular mediante esta correlación, ¿no? CW va a ser igual al volumen del molino por el volumen BP, que viene a ser el volumen que está ocupando los medios de molienda, ¿no? Y el CD viene a ser la densidad o el peso específico, ¿no? Aparente, ¿no? También se le conoce como peso específico o densidad bulk, ¿no? Ese concepto supongo que en los cursos anteriores ya lo han tocado, ¿no? Es decir, eh, a ver, un ratito, ¿aló? Bien, jóvenes. Entonces, mira, para corregir esto, Fredon propone, ¿no? Que para molinos de bolas, ¿no? este, la potencia va a ser igual a 1,70, ¿no? Entonces quiere decir que 1,341, ¿se acuerdan? Por W, por J, por productorio de los 8 factores, ¿no? Todo eso va a ser igual a 1,70 por 10 a la menos 5 multiplicado por 3,2 menos 3
BP, todo eso multiplicado por 1 menos 0,1 por 2 elevado a la 9 a 9 menos 0,1 CDS, ¿no? Eh, entonces, CDS ya lo vamos a ver, se asume, ¿no? Que es un porcentaje de la velocidad de giro del molino. Normalmente se asume el 75%, ¿no? Entonces, esa es una de las ecuaciones importantes que aporta Fredbohm, ¿no? La otra, para molino de barras, esto es igual a 0,88 por 10 a la menos 5, ¿no? Y multiplicado por 6,3 menos 5,4 por BP, ¿no? Y por el diámetro a la 2,73 por la longitud del molino, por la velocidad de giro del molino CDS, por el BP, que viene a ser la fracción del molino que está vacío, y por el coeficiente perdón, por la densidad de los medios de molienda. ¿Mm? Bien, entonces, para nuestro caso, lo que vamos a hacer es igualar la ecuación 1 con la ecuación 10, ¿no? Recuerden, la ecuación 1 era el productorio, ¿no? El productorio de la ecuación, ¿dónde está? A ver, esta es la 3. Ah, está, esta es la ecuación, ¿no? Esta que estoy señalando acá, ¿no? Entonces, ese, esa ecuación, podríamos decir que es la ecuación eh, teórica ideal de los 8 factores, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces es, eh, que me ha inmovilizado, ¿no? Y esto va a estar dado, ¿no? Eh, por la ecuación teórico-experimental que hemos calculado, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde está? Ya, entonces, igualamos, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Y lo que vamos a entonces despejar es el valor de la longitud y el diámetro, ¿no? Que es lo que nos interesa dimensionar. Entonces, para eso vamos a asumir que la velocidad de giro del molino va a estar al 75%. Con eso lo que estamos buscando es de que no se genere mucho efecto de catarata, ni tampoco se genere el efecto de el efecto de cascada. Entonces facilitamos a que haya una mayor y una mejor combinación, ¿no? Entonces, estos son criterios ya técnicos, experimentales, ¿no? De experiencias que se han hecho en muchas operaciones de plantas de concentración, ¿no? Y el BP, ¿no? Va a ser igual a 0,45, ¿no? Que va a ser la fracción vacía, ¿no? Entonces, siempre en toda operación no vamos a tener una molienda perfecta. Siempre va a haber espacios muertos que vamos a disponer. Pero lo que tenemos que hacer es entonces ya con criterios prácticos, cuando ya ustedes están operando los molinos y teniendo en consideración cada uno de estos conceptos que estamos tratando de transferirles, entonces ustedes mismos van a encontrar cuál va a ser el BP que requiere para el molino con la cual ustedes están operando. Recuerden que cada molino tiene su propia personalidad, es decir, es único. No hay molinos que son iguales. Entonces, cuando ustedes diseñan un molino, lo van a diseñar a medida, ¿no? Y a la necesidad de la utilidad que ustedes le van a dar, ¿no? Pero aún así, ese molino lo tienen que ustedes ir personalizando, es decir, ir conociéndolo, ¿no? A eso también se le conoce como diseño de molino o diseño de procesos, ¿no? Inteligentes. O sea, ¿quién hace de que el proceso sea más inteligente? O sea, un proceso también se le conoce más limpio, ¿no? Cuando el operador se mimetiza con la operación del molino, ¿no? Entonces busca una especie de sintonía.
hasta por ejemplo, en mi experiencia profesional, yo ya conocía hasta por el ruido, por el sonido que escuchaba, cómo estaba el molino sonando, ya me daba cuenta de que le estaba faltando carga o tal vez estaba generándose un cortocircuito por la falta de medios de molienda, ¿no? Entonces, eso es importante que uno ya lo va desarrollando con la práctica. Entonces, todo esto esta parte que estamos viendo tiene que ver mucho con los criterios de operación que vamos a ir nosotros aprendiendo con la práctica, con la experiencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo que siempre les digo, ¿no? Ustedes tienen que desarrollar no solamente habilidades técnicas, sino habilidades blandas. Ahora, ¿quiénes son los que conocen más, ¿no?, la operación de un molino? Lógicamente los operadores, ¿no? Hay maestros que son capataces, que son los que conocen mucho más y de manera más empírica el comportamiento del funcionamiento del molino, ¿no? Entonces, trabajar de manera colaborativa y en relación, no de manera jerárquica, ¿no? Porque lo jerárquico muchas veces separa el diálogo lineal que pueda haber entre el operador y en este caso ustedes como ingenieros que van a tener la responsabilidad, ¿no?, de hacer producir la planta, ¿no? Entonces, tomando en recomendación los criterios de Bond para la relación de longitud y diámetro, si los productos son gruesos, entonces, recomendación, escoger molinos de longitud corta, ¿no?, y diámetros largos, ¿no? Entonces, eh, mira, hay molinos donde la longitud y el diámetro son iguales, ¿no? Parece que fueran molinos como cuadrados, ¿no? Entonces, lo que implicará menores ángulos de residencia, o sea, menores tiempos de residencia, ¿no? Entonces, tiempo de residencia, recuerden, viene a ser la relación del flujo de operación versus entre la relación del volumen del molino. Entonces, ese equilibrio ustedes lo tienen que ir manejando de acuerdo a su propio expertise, a su propia experiencia que van ganando. Pero aquí ya tienen condiciones iniciales para que ustedes puedan, ¿no?, iniciar el diseño con criterio conservador. Mire, todo el modelo que yo estoy planteando tiene diseño conservador. ¿Qué quiere decir eso? De que le estamos dando un sobredimensionamiento al tamaño del molino que vamos a nosotros diseñar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda como ya a futuro, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, son consultores en el diseño de molinos, entonces a sus clientes le tienen que recomendar de que el molino que le están facilitando, ¿no?, es un molino eh, para que ustedes para que ellos lo pueden ajustar a la medida de sus condiciones de operación y a sus criterios, a sus habilidades del manejo de los molinos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compran un carro, ¿no?, el carro lógicamente sale de fábrica para que cualquier conductor lo pueda mover. Cada vez más se está personalizando, ¿no?, el uso del manejo del auto, a tal punto que ahora ya se tiene estos carros inteligentes que ya no necesitan, pues, prácticamente el uso del chofer, ¿no? Pero ahí hay que tener cierto criterio también, ¿no? Bueno, entonces, con eso vamos a nosotros buscar, ¿no?, en unas tablas, ¿no?, eh, este, qué cosas es lo que recomiendan los fabricantes o los expertos, ¿no? Según C. Roland, ¿no?, Charles Lord Roland recomienda en forma práctica lo siguiente. Cuando tienes una relación de LNTD, ¿no?, porque este parámetro ya tienes la longitud, tienes el diámetro, para diferentes tamaños de alimentos. Entonces, dice acá, si yo voy a alimentar el molino en forma húmeda, entonces va de 5.000 a 1.000. Entonces, aquí lo que tenemos
terminar este ejercicio, eh, entonces aquí tenemos una tabla, ¿no? Donde nos dan criterios para poder seleccionar los molinos de acuerdo a la alimentación y a la relación de... Esto se conoce también como una relación geométrica, ¿no? Longitud versus diámetro, ¿no? Entonces, eh, tenemos diferentes tipos. Si hacemos un tipo de molienda en húmedo o hacemos un tipo de molienda en húmedo, es decir, y tenemos rangos del F80 de la alimentación que va de 5.000 a 10.000 micrones. Eh, Eso quiere decir que el entre D, ¿no? Va a ir de 1 a 1 hasta 1,25 a 1. Ahora, si tenemos un molino, una molienda que estamos haciendo en húmedo y los tamaños de distribución de tamaños de partículas de la alimentación va de 900 a 4.000, entonces vamos a asumir que la relación L entre D debe cumplir de 1,25 a 1 hasta 1,75 en 1. Este es el grado de holgura o de sobredimensionamiento que estamos dando al molino. Entonces, cuando ustedes van a comprar el molino, lógicamente no van a encontrar el molino exacto para las condiciones que ustedes quieren. Entonces, tiene que aproximarse, ¿no? A lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces, pero ya tienen ustedes un criterio, ¿no? De aproximación. Y en base a eso, luego ustedes tienen que hacer lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿no? O sea, ya tienen el equipo, ya tienen el proceso, ¿no? Y ahora hay que desarrollar los diferentes ajustes que se necesitan para que el molino podamos sacarle el máximo provecho, ¿no? Es decir, aumentar cada vez más la eficiencia de la molienda, ¿no? Ahora, puede haber también una mezcla de una molienda en húmeda y en seca, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Quiere decir que tiene la carga tiene un grado de humedad, ¿no? ¿No? Que no es lo mismo hacer húmedo. Húmedo quiere decir que sí tiene fluencia, es decir, es una barbotina, ¿no? Puede ser un slurry, ¿no? Slurry quiere decir que es un material que tiene cantidad de agua y cantidad de sólidos, pero que pueden fluir, ¿no? Pero cuando es húmedo seca, puede ser que tenga un comportamiento newtoniano muy diferente, ¿no? O mejor dicho, un comportamiento del shear rate y del shear stress. Bueno, ustedes recordarán por mecánica de fluidos. Shear stress es el esfuerzo de corte y shear rate es el esfuerzo de velocidad. Entonces, entre ambos tiene que haber una cierta relación para poder nosotros, ¿no? Eh, hacer lo que se llama, ¿no? Un alimento, eh, ah, a ver, allá. Acá debe decir un alimento fino, fino, ¿no? O remolienda. Entonces, esa relación de longitud versus el diámetro va a variar de 1,5 de longitud a 1, entre 2,50 a 1, ¿no? Cuando tenemos una molienda húmedo y seca, pero tenemos un alimento, acá dice fino,
con circuito abierto. ¿Mm? Entonces, vamos a tener una relación que va de 2:1 hasta 3:1. Y si hay solamente molienda seca, entonces eso quiere decir de que ya no tenemos cantidad de porcentaje de agua. Entonces todo es seco, ¿no? Entonces, por ejemplo, este se utiliza mucho cuando se hace moliendas de tipo de materiales no metálicos, llámese cabolines, llámese bentonitas, ¿no? También están las tierras infusorias, ¿no? Que muchas veces se tiene mucho uso. Por ejemplo, las tierras infusorias se utilizan como ayudantes de filtración, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de la obtención del aceite, eh, para poder hacer el filtrado, como ustedes saben, el aceite, en este caso la oleína, tiene una viscosidad relativamente alta, ¿no? Entonces, si hacemos una filtración por filtros tipo prensa, entonces la bomba que vamos a utilizar requiere de alta presión. Entonces, al requerir de alta presión, la bomba puede sufrir debido a la resistencia que genera el efecto de la viscosidad al paso por el filtro. Entonces, para facilitar esa canalización se utilizan las tierras infusorias. Entonces, las tierras infusorias lo que hacen es, se carga en los medios de filtración y entonces lo que hace es como permeabilizar, ¿no? El paso en este caso, del aceite ya limpio, ¿no? O sea, lo purifica y lo que queda va a ser la borra, ¿no? Entonces, eh, eso ya son operaciones de filtración que, bueno, ustedes han hecho un laboratorio, pues, ¿no? En el curso de operaciones en Low, ¿no? Entonces, eso usted tiene que saber jugar, pues, ¿no? Cuando digo jugar, quiere decir saber manejar el estado del arte, de cómo las operaciones unitarias se pueden utilizar de tal manera de dar resultados más efectivos en la operación, en este caso, de concentración de mineral, que es de mi interés, ¿no? Bien, entonces con esta tabla nos ayudamos para seleccionar el molino que requerimos, ¿no? Entonces, para nuestro problema, vamos a escoger una relación de L entre D igual a 1, ¿no? Y el K3 va a ser, por tanto, igual a 1, pues la molienda es en húmedo, ¿no? Entonces, como K3 es igual a 1, ¿no? Eh, entonces hacemos los cálculos y lo que vamos a obtener entonces es de la ecuación 11, esta ecuación de acá, ¿no? Vamos a obtener, ¿no? El valor de que la longitud es igual a aproximadamente a 8,70 pies, ¿no? Con estos datos nos vamos a ir a las tablas de los fabricantes y vamos a encontrar entonces, por ejemplo, un molino que el que más se acerca comercialmente va a ser, ¿no? El molino L por D, que va a ser un molino 9 por 9 pies de dimensiones, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos diseñado el molino que vamos a utilizar, ¿no? Eh, nuestro, en la solución de este problema, de este caso que estamos redactando. Ahora, para corregir el factor K3, ¿no? Hay una sugerencia que nos da, ¿no? eh, este, Bond. Entonces, nos dice que el K3 va a ser igual a 8 entre D elevado al 0,2, ¿no? Y si hacemos el cálculo, entonces vamos a encontrar que esto es 8 entre 9 elevado al 0,976, ¿no? Es el valor de K3, ¿no?
Entonces, nuevamente reemplazamos en lo que era la ecuación de la potencia calculada, ¿no? Creo que lo llamamos 1', ¿no? A ver, no sé. Lo que pasa, no quiero demorarme, ya ustedes le dan una revisión, pues, ¿no? Está acá en la información. Uno. Bueno, este de acá era, ¿no? Entonces, reemplazamos y lo que vamos a obtener entonces ya va a ser, ¿no? Un tamaño de el HPC, la potencia, los HP calculados, a ver dónde está, acá, ¿no? Entonces, acá vamos a tener de 359,36 HP, ¿no? Entonces, recalculando o corrigiendo con la longitud y el diámetro en la ecuación 11, vamos a obtener, por lo tanto, que el diámetro es 8,6, ¿no? Y la longitud viene a ser también 8,6. Es un molino, eh, también le llaman de tipo cuadrado, ¿no? Esto implica, por lo tanto, que el CATRES no afecta la solución al problema, ¿no? Eh, este, P, para este caso, ¿no? Para este caso, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál sería el circuito, no? ¿Cuál sería el circuito de molienda? Ya tenemos el diseño del molino, ahora lo que tenemos que es plantear el circuito de molienda. ¿Cómo hacemos el diseño del circuito de molienda? Entonces, tenemos que presentar nosotros un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una alimentación de 12,700 micrones, ¿no? Con un tonelaje de 30 toneladas por hora, ¿no? Y eso va a ingresar a un molino de 9 por 9 que hemos calculado. Y entonces, ese molino que hemos calculado va a tener un motor que opera al 100% de eficiencia con una potencia de 359,36 HP, ¿no? Ese fue el calculado de la ecuación 1,1', ¿no? Y luego, entonces, el producto va a seguir a un ciclón. Bueno, en este caso un hidrociclón, porque la molienda es en húmedo. Entonces, este es el hidrociclón, lo que estoy señalando. ¿Se ve mi mouse? ¿No? Este acá viene a ser el hidrociclón, ¿no? ¿Qué Sí se tiene? ve. ¿Aló? Sí se ve, ingeniero, sí se ve. Allá, gracias. Entonces, acá, ¿qué tiene el hidrociclón? Miren, el hidrociclón, esto lo vamos a ver de manera muy especial, ¿no? Es un equipo clave, ¿no? En la operación de concentración de minerales y de cualquier sistema particulado, ¿no? Tiene una parte cilíndrica y una parte cónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un hidrociclón? Lo que hace es aumentar el efecto de la aceleración de la gravedad. El famoso G, que todos conocemos, que viene a ser igual, ¿no? A 9,8, ¿no? A ver, 9,8, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es? 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? O sea que ahí me he olvidado. ¿Cuánto es? A ver, corríjame. Sí, sí, ingeniero. ¿Está bien? Ya. Entonces, esta es la aceleración de la gravedad normal que tenemos. Por ejemplo, tomamos como base la línea ecuatorial. Pero, ¿qué pasa cuando entra la masa al hidrociclón? Esto se incrementa, ¿no? Y al incrementarse, entonces, la aceleración de la gravedad va a generar, ¿no? Lo que se conoce como una disociación de los diferentes tamaños de partículas. ¿Y en qué se basa? En el factor de forma. Este es el factor de forma,
del tamaño de partícula, factor de forma. Las partículas idealmente no son circulares, no son esféricas, perdón, ¿no? Van a tener un factor de forma. Por ejemplo, esto, vamos a suponer que esto sea más o menos circular, pero cuando entra el hidrociclón puede tener una forma, por decirle de esta manera. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es, ¿no? Generar un área superficial aparente, una, mejor dicho, una área, eh, su- un área superficial aparente. Es decir, lo voy a, disculpen a ver, voy a borrar porque de repente por acá consigo. eh, a ver, vamos a ver si hay círculo. Si acá hay círculo. Bueno, entonces miren, yo lo que hago entonces es aproximar. ah, no me salió, creo que esto. A ver, vamos a hacer de otra manera. Ya, voy a borrar esto. eh, y voy a primero dibujar el círculo, ¿ya? Para fines didácticos, ¿no? Entonces, tengo acá el círculo, ¿ya? Entonces, esta es una esfera ideal. Entonces, una partícula cualquiera, como le estaba diciendo, ¿no? Podemos ajustarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a poner de otro color de partícula, de otro, eh, para que ustedes lo vean. Acá vamos a poner lo que sea de color azul. Ya. Entonces yo puedo acá ajustar una partícula, por ejemplo, vamos a poner que sea de esta manera, ¿no? Ya. Esta es la partícula. No sé por qué se borra. Bueno, ahí está la partícula y entonces esta partícula no va a tener exactamente la forma de una esfera, pero se aproxima, ¿no? Entonces, este criterio es lo que voy a tomar como base para poder hacer la clasificación. Estamos hablando ahora de clasificación de partículas que van a tener un efecto que se va a ir, si son pequeñas, ¿no? Se van a ir al overflow. ¿Pero por qué? Porque cuando ingresa el flujo a la alimentación al hidrociclón, hay dos torbellinos que se generan, ¿no? Por el efecto de la masa inercial. Y hay otro que se genera, ¿no? Que es más fino. Ese fino es la que se va por el overflow, ¿no? Este fino. Yo no sé por qué se desaparece, ¿ya? Y sale por acá. Entonces, este viene a ser el overflow. Y lo que sale por acá son los gruesos. Este es el underflow, ¿no? Entonces, mire, no es lo mismo de under 6 y over 6, ¿no? En los tamices utilizábamos esa nomenclatura, pero en los hidrociclones vamos a utilizar, ¿no? Esta nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto de acá, de los gruesos, van a ir, como son tamaños de partículas que están fuera del rango de la operación de concentración, entonces lo que van a ir es a la remolienda, ¿no? Entonces acá vemos el circuito que nuevamente entra al molino, ¿no? Para que reduzca nuevamente de tamaño, ¿no? Y así en circuito cerrado. Entonces a esto se le conoce como carga circulante, ¿no? No sé qué pasó, por qué se me está poniendo así medio sabroso eh, ¿ya? Entonces va a la carga circulante, la carga circulante. Entonces, esta carga circulante, ¿no? Como ustedes ven, se puede calcular mediante un balance de materia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos una alimentación F, por acá tenemos un producto, vamos a llamarle O, ¿no? Y por acá tenemos, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la carga circulante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos un balance de materia acá en el hidrociclón, decimos, ¿qué cosa ingresa? Ya, ingresa, si acá entraba J, sale, acá también sale J, ¿no? Y ese J ingresa y se dobla ese J sería igual, ¿no? A,
o que viene a ser, en realidad no sé qué ha pasado. A ver, voy a resetear esto. Eh, a ver, vamos a ver si funciona ahí. Entonces, aquí tenemos de que lo que está ingresando es J, ¿no? Acá era J, y por acá lo que sale, sí, sigue, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá sale J, acá sale O, y acá sale, vamos, U, underflow, overflow. Entonces J va a ser igual a O más el U, ¿no? Ahora, U va a ser igual a J, ¿no? O mejor dicho, J más U va a ser igual, ¿no? A esta cantidad que viene a ser también J, ¿no? Entonces el circuito entra en equilibrio, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que nosotros vamos a encontrar es, ¿no? Eh, ¿Cuál es el equilibrio del sistema de clasificación que tenemos con el hidrociclo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el ejercicio que hemos visto, bueno, ya esto lo vamos a ver en la clase que viene el día lunes, ¿no? Eh, Faltaría, a ver si ustedes lo calculan, hagan el ejercicio, ¿no? Repasen, acá está en la parte inferior, ¿no? Eh, en la parte inferior está, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer, no sé, acá ustedes tienen, ¿no? Revisando el modelo que les he compartido de la ecuación 10, se puede calcular cuánto viene a ser el flujo, ¿no? De acuerdo a las condiciones de operación que hemos diseñado, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es despejar, ¿no? Y calcular, ¿no? El valor de J, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones nos da el método de Bohm, ¿no? Entonces, acá están las ventajas y desventajas del método de Bohm, ¿no? Entonces, léanlo, las ventajas, ¿no? Lo más importante es muy simple y ampliamente usado, ¿no? Comparado con la experiencia, ¿no? Entonces, este viene a ser una especie, digamos, de prueba y error. Ustedes, eh, cuando ya operan una planta de concentración y están operando en el molino, entonces van a tener la opción de poder ir ajustando, ¿no? Los diferentes tipos de parámetros. Es ahí donde ya entra ahora el Machine Learning. Entonces, el Machine Learning va recuperando toda la data, ¿no? Y mediante inteligencia artificial, ¿no? Se va haciendo un ajuste del aprendizaje del sistema que estamos nosotros operando, ¿no? Y va cada vez más entendiendo y comprendiendo cómo es un comportamiento dinámico del molino con la cual estamos operando. Por lo tanto, hoy en día, eh, el uso de la inteligencia artificial y del deep learning, es decir, del aprendizaje profundo, es fundamental, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, eso a ustedes, miren, para algunos esto puede ser una amenaza, pero para aquellos que les gusta, que les encanta la investigación, esta es una tremenda oportunidad. He tenido contactos con algunas empresas, ¿no? Que dan servicios de mantenimiento a las plantas de concentración de minerales, ¿no? Donde están buscando jóvenes, ¿no? Son ustedes en realidad los que tienen más habilidades para el uso del machine learning, ¿no? Entonces, lo que tienen que yo creo que es ir ya, aunque la universidad, la facultad no hace cursos de inteligencia artificial aplicado en ingeniería de procesos, yo estaba viendo unos videos de la universidad del MIT,
¿no? Y hay una división donde han generado, se llama MIT, no, ¿cómo se llama? No, American Chemical Engineering, ¿no? Por por Youngs, ¿no? Para jóvenes, ¿no? Y es bien interesante porque hay casos donde profesores de experiencia le van contando a los jóvenes, ¿no? A eso también le llaman mentorismo tecnológico, ¿no? Ese mentorismo tecnológico hoy en día es parte de la industria 5.0, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los enfoques de la industria 5.0 es de que el ser humano no esté expuesto a un peligro, no esté expuesto a algún riesgo. Entonces, las empresas, como parte de su responsabilidad social, están implementando estas unidades. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes una oportunidad interesante para que puedan explayar sus potencialidades de conocimiento, ¿no? Y reconceptualizar todos los modelos de diseño que se estaban haciendo. Entonces, BOM ya tendrá que dar a la historia. Entonces, ¿cómo lo van a reemplazar? Con un aplicativo digital, ¿no? Basado en inteligencia artificial para que pueda, ¿no? El sistema ir aprendiendo y por lo tanto el molino se convierte en un bot. No sé si me dejo entender, un bot. Quiere decir que ustedes van a hablar con el molino. Le van a decir, oye, molino, ¿por qué estás tú bajándome la eficiencia de la operación? ¿No? Me han solicitado que tengo que producir, ¿no? Tantas toneladas por hora y me estás produciendo, por decirte, estás produciendo 80 toneladas, pero sabe que me han dicho que tienes que subir a 90 toneladas por hora, ¿no? Bueno, se va a terminar y con eso también yo termino ya esta exposición, ¿no? Denle lectura a esto, que las recomendaciones que se le he dado. Y acá hay una tabla que les estoy adjuntando, que lo he sacado del libro del Kelly, ¿no? En la cual nos dan nomogramas, ¿no? Ahora, el desafío de ustedes es de que este nomograma lo conviertan ustedes en hagan una transformación digital, ¿no? Es decir, lo puedan hacer en Excel, de tal manera que pueda ser mucho más dinámico, ¿no? Mucho más práctico, ¿no? Entonces, esto queda como parte de la práctica dirigida que ustedes van a contribuir, ¿no? Entonces, yo le voy a presentar ahora luego un problema propuesto, más o menos siguiendo el mismo criterio que hemos desarrollado, y a ustedes eso lo van a hacer como parte de su práctica calificada, ¿no? Entonces, y lo van a sustentar, ¿no? Y esta partecita que estoy introduciendo, que es de la era analógica, ustedes lo convierten en la era digital. A eso se llama la transformación digital. Y ustedes son los agentes de cambio, pues, para la transformación digital, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces, les agradezco. Antes que se vayan, vamos a hacer la asistencia. A ver, ¿cuántos están en la...? Voy a dejar de compartir. Ya se han ido 18. A ver, entonces, a ver, ¿quién ha entrado últimamente? Gutiérrez, a ver acá, Chacón, Guamán, Lavalle, Quispe, este Juan me está fallando, ¿no? Villa, no han venido. Villa presente, profesor. A ver, presenta tu cámara. No se te ve. No, profesor. Levanta un poquito lo que pasa, se ve tu cabello nomás. Lo que pasa en Low, yo quiero hacer un nuevo laboratorio
de lo que es de centrifugación, ¿no? Y para eso necesitamos tener bases conceptuales, ¿no? Referido pues a esto que estamos hablando de la clasificación, ¿no? Entonces, ah, ya estaremos entonces en coordinación, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Ya creo que no he grabado esta segunda parte. Ay, Dios mío, caracho. A ver un ratito antes que se vayan. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Ya, buenas tardes. Presente su cámara para tomar una foto, por favor, antes que se vaya. Señor Ugas, presenta su cámara. Ajá. Ponga su mejor pinta, su mejor rostro, su mejor actitud. A ver, una sonrisa para todos ustedes. Y así, vamos para arriba. ¿Ah? Ya saben, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Muy bien. No los escucho, ¿cómo están? Recontra bien. Que los escuche el señor rector, ¿cómo están? Recontra bien, requete, recontra bien. Buenas tardes, Perú. Ya, listo. Recording stopped.